Pasar al siguiente punto, licenciado Miguel Duque, del tema de las herencias, para ir haciendo ahí un collage fiscal de esto, temas legales, pero es en un tema de una herencia, ¿cuál es o sea, en los generales? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se tramita? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Se puede hacer también, hablamos en otra entrevista de contratos o pagarés en servilletas, se puede hacer una herencia, bueno, y hablamos en papeles de tortilla, creo que un caso en Colombia de un contrato que se generó en un papel de tortilla, ¿verdad? Pero se puede generar una herencia, quiénes aplican, quiénes no aplican, se puede hacer una servilleta, ¿no? ¿Cuáles son las características de una herencia? ¿Quién se le puede heredar? ¿Qué se puede heredar? O sea, solamente bienes tangibles, intangibles, ¿qué aplica en este caso? Fíjate que sobre todo en este caso, el tema que más llama la atención no es solamente bienes, dinero, también puedes heredar deudas con el fisco, precisamente. Entonces, o sea, es un tema complicado. Fuera del tema familiar, de la sucesión, pues que fallece la persona, no dejó un testamento, independientemente de si lo puedes hacer o no en una servilleta, tiene sus elementos a cumplir. Entonces, vámonos en el supuesto más, desafortunadamente más conocido en nuestro país, que es no dejar testamento, porque nos decía un maestro en la facultad que los mexicanos nos creemos invencibles y que nunca nos va a pasar nada, y nunca dejamos arreglado los temas hereditarios, nunca dejamos testamento. Entonces, en lugar de dejar bienes, dejas un montón de problemas, porque entonces dejas un montón de males. La familia se está peleando, se está desgañetando, se están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y como dicen ahora, que ya en las fiestas decembrinas se pelean por los terrenos del abuelo. Es un montón de cosas ahí con el tema de las herencias, pero al menos fiscalmente hablando, al haber un incremento en el patrimonio, tú como heredero, vamos a quitar de lado todos los pleitos, herencias, testamentos, honores públicos. Todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe los quitamos ahorita. El solo hecho de tú ser sujeto a una herencia implica un ingreso en tu patrimonio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí entra el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque la renta grava tu ingreso patrimonial, sea en bienes o sea en dinero. Y eso, por ejemplo, esa herencia que yo recibo, ¿no fue ya tributada por quien está heredando? Fue tributado en su momento la adquisición de ese bien. Por ejemplo, hablando de inmuebles. Un terreno, una casa. Pero ahora ese bien se agrega a tu patrimonio. En su momento cumplió con sus obligaciones tributarias a cargo del propietario. Pero en el momento en el que ya transcurre con una herencia, o que ya se pasa, se enajena, se transmite con una herencia, entonces ahora tu patrimonio se ve aumentado por esa herencia. Entonces desde ahí ya tienes obligaciones fiscales, tienes que presentar declaraciones, tienes que ver si está sujeto a una exención de impuestos, si es de padre a hijo, si es entre hermanos. Se da mucho todavía que hay personas que no tienen descendencia, entonces son los hermanos, son los sobrinos, son los nietos los que están heredando tal o cual situación, o incluso dentro del mismo trámite legal me ha tocado ver asuntos que duran años. Entonces ya los primeros herederos ya fallecieron, entonces ahora son los nietos y los hijos de los hijos de los hijos los que se están peleando por las mismas herencias. Y es todo un tema fuera del tema sucesorio y de herencia legal. Hay un tema fiscal ahí. Entonces, tiene que cumplirse, tiene que verse bien, se tiene que manejar. Habitualmente se desarrolla o vota el tema ya fiscal al momento de que termine el trámite del juicio sucesorio y cuando ya llega a un notario. Los notarios, dentro de sus funciones, también fungen como auxiliares del fisco, porque obviamente por todo este tipo de operaciones, ellos también están obligados para enterar los impuestos que se puedan causar de transmisión, de herencia, porque no solo hay bienes, por ejemplo, inmuebles, ¿no? Hay vehículos, hay acciones, hay sociedades. Entonces, es toda una regulación que desde el hecho en el que cualquier persona tengo una situación donde hay una herencia, entonces me tengo que acercar a un asesor fiscal, dígase abogado, dígase contador, o con el mismo notario le van a decir aquí la regla, no, Pero eso está como muy idealista, digo, así debería ser, pero está muy idealista, porque imagínense que a alguien le dicen, ¿qué le heredaron a alguien? Realmente
si vamos a decir, en la mayoría de los casos, lo que pasa es que ni herencia dejaron, ¿verdad? Porque no existe como tal la cultura. Hablamos que hasta los mismos secretarios o juzgados a veces los andan embargando por ese desconocimiento o falta de cultura. Pues imagínense la población general, tratar de decirles, oigan, les recomendamos que cuando los van a heredar generen su herencia y se acercan a un fiscalista y van a decir, oye, pues me heredaron, no sé, si bien me fue tantos pesos, me los voy a gastar en la asesoría del fiscalista o del notario, ¿no? Entonces, y la otra, digo, y es en el mejor de los casos, porque dices, ya hasta lo que me heredaron, yo pensaría que ya está libre de cualquier cosa y ya me lo puedo gastar o vender, y no es así. ¿Qué pasa? Digo, eso por el lado bueno. ¿Qué pasa en el tema de la herencia de deudas? Ahí, entonces, digo, habitualmente, entonces, digo, truena o brota ya con el tema del notario, sobre todo que está cerrando el trámite y ya muchas veces les dice, ¿sabes qué? Se tiene que pagar esto y esto y esto y esto y esto. Sí, una cosa es que al momento de la operación se tiene que enterar del impuesto, pero indistintamente de eso, tú también tienes obligación como particular, entonces declarar en su momento que tuviste ese ingreso de bienes, de activos, tal. Pero hay situaciones donde contribuyentes que se están peleando con el SAT por adeudos o que tienen deudas, pero y que tienen bienes y que en su momento a lo mejor el SAT todavía no les iba a cobrar o todavía no lo detectaban, pero todavía están en tiempo, al momento de la herencia y de esos movimientos fiscales y de entero del fisco por parte del notario, del fedatario, entonces ya estás heredando también una deuda. La persona encargada o heredero universal o administrador de la herencia, que se le designa o se llama albacea, tiene que revisar en su momento, incluso durante la tramitación del juicio, tanto activos como pasivos. Entonces, si hay un pasivo fiscal ante una autoridad, ellos entran como acreedores y se les tiene que cumplir esa obligación. Entonces, el SAT te persigue hasta cuando ya... O sea, si tú haces algo mal, te van a perseguir a ti, a tus hijos y a tus nietos, ¿no? No a tus hijos y a tus nietos, sino a ti con lo que dejaste. No, claro, pero decir, bueno, sí, dices, ya era mío y yo, dentro de lo que debía y lo que tengo, primero necesito saldar mis obligaciones para poder heredar. Exactamente. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Si la deuda es más grande que la misma herencia, ahí se va a ir. Tampoco estás obligado a pagar la diferencia, ¿no? Tampoco estás eso obligado. No, eso también habría que aclararlo. O sea, si alguien decir, vamos a pensar, tiene en su cuenta de banco o tiene inmuebles o algo por 100 pesos o 100 millones de pesos y debe el doble. Es decir, ahí no hay que la herencia del hijo o de alguien más sea, yo ya pagué, tenía 100, me debe 200, tú me vas a pagar los otros 100. Sí, no, o sea, ahí se muere y se termina. Sí, hasta ahí se termina. Incluso hay un trámite donde al momento del fallecimiento, si estás dado de alta en Hacienda como persona física o persona moral, digo, también ya tiene su trámite el tema de las herencias cuando hay accionistas o socios, estás obligado a dar un aviso al fisco de que fulanito de tal falleció, porque tampoco, si no avisas que ya falleció, entonces se le siguen generando, continúan generando las obligaciones fiscales. Entonces sí es un rollo donde hasta después de muerto tienes que tus herederos o las personas que se encargan ya del trámite, los familiares o los socios, dependiendo del tipo de negocios que hayas tenido, pues sí tienen que tener ese cuidado y ese aviso para que ahí se termine y ya no haya más implicaciones después con una posible herencia. Okay. Y bueno, y ahora en ese tema, decir, ¿a quiénes? Digo, creo que todos tenemos ese derecho de poder heredar algo a alguien, ¿verdad? Pero ¿quiénes son sujetos de herencia en caso de que yo sí haga, vamos a decir, hago mi testamento? ¿A quiénes les puedo heredar? O puede ser a quien tú quieras. Pues tú puedes heredar a quien tú quieras. Vale, sí. Obviamente ya sean familiares, no sean familiares, amigos, el vecino, el que sea. Exactamente. Para temas fiscales lo que te va a servir es que si es familiar directo, en línea directa, ascendiente, descendiente o colateral en determinado grado, bueno, entonces ya se genera a lo mejor una exención del impuesto. Pero si no es un familiar directo, pues entonces ahí ya tiene otro tipo de manejo fiscal, con ingresos.